7 o a las 9, según corresponda, tenemos nuestro segundo parcial, ¿bien? Recuerden que la nota probablemente esté hacia el final del lunes o principio del martes. Revisen el drive. ¿Se acuerdan el drive donde está la bibliografía? Bueno, ahí van a encontrar las notas y la condición final de cada uno, ¿sí? Ahí sabremos si toca final, si es promoción o si eventualmente alguno tiene que venir el jueves siguiente, o sea, en una semana, a recuperar. ¿Bien? Bueno, con esto claro, vamos a empezar un breve repaso de lo que vimos hasta aquí. Me voy a concentrar específicamente en las cosas que importan de cara al parcial, ¿sí? Que ya estamos en una etapa crítica, hay que resolver las cuestiones prácticas y operativas, así que vamos al hueso de lo que nos importa de cara al parcial, ¿sí? Concéntrense en estudiar específicamente lo que yo les voy a mencionar, que es lo que más nos interesa. Atención, es lo que nos interesa de cara a nuestro parcial. Quienes vayan al final, recuerden que si bien la dinámica es muy parecida, probablemente se puedan recuperar otros enfoques, ¿sí? Bueno, esperen que termino de sumar a los que se agregaron. Bueno, estimados, primer gran texto que nosotros tenemos que tener para organizar esta segunda parte de la materia es el texto escrito de manera conjunta por Jaime Dufour, Alessandro Amaya y compañía. Es el texto que lleva el número, si no me equivoco, déjenme verificar. Claro, clase número 9, lleva el número 9, es el texto de Jaime y compañía. Como les dije, ese que nos va a ordenar, porque va a organizar el entendimiento de las políticas públicas del Estado en virtud de las épocas o fases históricas del Estado argentino y en virtud de los actores. Bien, tengan presente que la pregunta a desarrollar, que son 5 puntos de la evaluación, va a tener que ver precisamente con vincular a los actores de las políticas públicas, del juego político argentino, con las épocas, estados o fases del Estado argentino. ¿Bien? Y ahí, en cuanto a las etapas, fases o épocas del Estado argentino, hemos referido 4. La fase oligárquica, la fase social, la fase de desestatización y la fase de recuperación del Estado. ¿Sí? Esas 4 etapas históricas son las que nos van a ordenar la comprensión del rol, de la dirección, de la orientación general del Estado. ¿Bien? Y hemos visto una serie de actores: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, es decir, los 3 poderes del Estado Nacional. Y luego nos hemos referido a los gobernadores, ya vamos a ver en qué texto, y luego a un montón de organizaciones de la sociedad civil. ¿Bien? Dentro de estas, por ejemplo, sindicatos y cámaras empresariales, hemos hablado de movimientos de derechos humanos y movimientos sociales feministas, para citar algunos ejemplos. ¿Bien? Entonces, primer texto, Jaime Dufour y compañía, nos interesan las etapas del Estado y los actores relevantes del juego político, ¿sí? De alguna forma estos actores van a incidir y participar del proceso de elaboración de políticas públicas. En el caso, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, de forma directa, es el que elabora, el que diseña, el que implementa las políticas públicas. En el caso de la sociedad civil, esa incidencia la podemos ver, por ejemplo, a través de la presión sobre el Estado para que el Estado tome una u otra orientación. ¿Bien? Entonces, ese es nuestro primer texto. Fases y actores. ¿Bien? Pasemos al segundo. El texto número 10 en nuestra numeración es el de Bombecki y Zelaznik. Y acá nos concentramos en uno de los actores, el principal probablemente en nuestro relato de la materia, que es el Poder Ejecutivo. Recuerden que el Poder Ejecutivo Nacional es unipersonal y está ejercido por el presidente de la Nación. ¿Bien? Y hemos señalado que en la Argentina, por el diseño institucional de nuestro sistema de gobierno, el presidente es una figura sumamente fuerte. De hecho, es tan fuerte que la hipótesis de Bombecki y Zelaznik es que el presidente puede gobernar prácticamente unilateralmente bajo ciertas condiciones o circunstancias. ¿Qué nos interesa aquí del texto de Bombecki y Zelaznik, que es el número 10?
los denominados recursos de gobierno. Recursos de gobierno con los que cuenta el presidente para ejercer su función, ¿sí? Y dentro de los recursos de gobierno identificamos tres tipos: recursos institucionales, recursos partidarios y finalmente recursos fiscales. Atenti, porque esta es pregunta de múltiple choice. ¿Cuáles son los recursos institucionales con los que cuenta un presidente? Atención a la clasificación: poder de decreto, poder de veto y conformación del gabinete. Es decir, vamos un paso atrás. El presidente tiene una serie de recursos de gobierno. Dentro de estos están los recursos institucionales y dentro de este encontramos, por ejemplo, el poder de decreto, el poder de veto y la capacidad de conformar un gabinete. Luego, además de los recursos institucionales, tenemos los recursos partidarios, entre los que encontramos el contingente legislativo y la cohesión del contingente legislativo, ¿sí? Y finalmente los recursos fiscales, que tienen que ver con las transferencias intergubernamentales, es decir, un presidente de la nación, entre otros recursos, cuenta con la capacidad de transferir sumas de dinero. Por ejemplo, al nivel provincial. Como hemos señalado en alguna ocasión, el presidente está en transferir recursos a las provincias y esa es probablemente la transacción fundamental de la relación federal argentina. El presidente transfiere recursos y las provincias brindan apoyo. ¿En dónde? En el Congreso. Entonces, recapitulamos Bombeki y Selaznick. La clave es los recursos de gobierno del presidente. Tiene recursos de gobierno institucionales, partidarios y fiscales, ¿sí? Atente a esa clasificación que es pregunta de múltiple choice. Siguiente texto para seguir caracterizando al actor Poder Ejecutivo Nacional, es decir, presidente. Tenemos el texto de Luca, que lleva el número 10 también en nuestra numeración de bibliografía. De Luca se concentra en la caracterización de los gabinetes presidenciales. ¿Se acuerdan? Y va a describir una serie de gabinetes presidenciales. El de Alfonsín, el de Carlos Menem, el de Fernando de la Rúa y el de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Va a describir esos 4 tipos de gabinetes, si bien son 5 presidentes, pero a Néstor y a Cristina los analizamos en conjunto. Va a caracterizar esos 4 gabinetes. ¿A qué nos referimos con gabinete? Recordemos esa definición. Es el conjunto de altos funcionarios que acompañan al presidente en el ejercicio de sus tareas. En general son los que establecen la orientación política general dentro de cada uno de los ámbitos de injerencia o intervención del Poder Ejecutivo. Básicamente nos referimos a los ministros que acompañan al presidente, ¿sí? Y acuérdense que De Luca, para caracterizar a los gabinetes de cada uno de estos presidentes, se va a concentrar en 5 dimensiones. Va a analizar 5 dimensiones a partir de las cuales cada presidente estableció su propio gabinete. ¿Cómo lo integró? Perdonen que ahí se sumó alguien. ¿Cómo lo integró? Es decir, la integración, el funcionamiento, los cambios de ministros, la existencia de superministros y finalmente el rol del jefe de gabinete. Son 5 criterios. Démosle bolilla especialmente al de la integración y al del funcionamiento. Cuando me refiero a la integración, me refiero a cómo se compuso ese grupo de ministros que acompañaron al presidente. ¿Qué criterios siguió cada presidente para elegir a sus ministros? ¿Sí? Alfonsín siguió ciertos criterios, Menem siguió otros, De la Rúa o Néstor Kirchner siguieron otros. Y en cuanto al funcionamiento, me refiero a la dinámica. ¿Cómo es o cómo se construye esa relación entre presidente y ministro? ¿Se acuerdan que hemos referido, por ejemplo, en el caso de Menem, la hemos descrito como una relación piramidal y jerárquica? En el caso de Alfonsín la hemos definido, o mejor dicho, De Luca lo hace, utilizando la imagen de relación radial, en donde el presidente establecía relaciones uno a uno con cada ministro sin establecer o sin conformar reuniones de gabinetes periódicas o permanentes.
Bien, entonces, vuelvo un paso atrás para señalar que tanto Bombeki Selaznick como De Luca son los dos autores que nos permiten comprender, o por lo menos nos dan un pantallazo, de este actor que hemos llamado Poder Ejecutivo Nacional, que es el presidente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario o duda? ¿O seguimos? Bien, bueno, vi ahí un par de manitos levantadas, así que continuamos con con los textos que hemos numerado con el 11. Bien, y acá nos metemos un poco en otro actor importante que son los gobernadores de provincia, obviamente, y también un poco en el juego legislativo, es decir, en el Congreso Nacional. Ahí tenemos a dos autores que son Gervasoni, por un lado, y Lodola, por otro. ¿Cuáles son los conceptos que nos interesan de ambos dos? Básicamente nos van a ayudar a comprender la relación política que existe en el federalismo argentino. Cuando digo federalismo argentino, me refiero a la relación entre el presidente y las provincias. Bien, acuérdense que para Gervasoni sería un error en nuestro análisis separar la política nacional de la política provincial. Son dos caras de una misma moneda. Solamente pueden comprenderse en tándem, ¿sí? Una reflejada en la otra. ¿Cuáles van a ser los elementos que nos interesan, sobre todo, rescatar de estos textos? Acuérdense que Gervasoni va a identificar una serie de elementos de continuidad y una serie de elementos de cambio en el funcionamiento del federalismo argentino. Va a identificar tres elementos de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el federalismo argentino va a estar caracterizado por tres dinámicas que van a ser permanentes, van a estar siempre. Están hoy, pero estaban hace 20 años. Es decir, son elementos constantes del vínculo federal argentino, es decir, de este vínculo entre la nación y las provincias. Primer concepto de continuidad, primer elemento de continuidad que nos interesa es la idea de rentismo fiscal. Atención con esto, rentismo fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que por cómo está organizado el régimen de coparticipación de impuestos, concepto que hemos visto en clase, las provincias con menos población, es decir, las provincias demográficamente más pequeñas, suelen apropiarse de una cantidad de recursos económicos proporcionalmente más alto que las provincias más grandes. Bien, rentismo fiscal. De nuevo, el diseño de nuestro sistema de coparticipación beneficia a las provincias más chicas. Proporcionalmente reciben mayor cantidad de recursos por parte de Nación que las provincias más grandes. ¿Se acuerdan que hemos señalado algunos ejemplos? Por ejemplo, la provincia de Santa Cruz, que tiene muy poca población, en términos proporcionales, recibe mucho más recursos que lo que recibe, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, con sus 17 millones de habitantes. Primer rasgo, rentismo fiscal. Segundo rasgo, la existencia de regímenes híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel provincial, si uno analiza el funcionamiento de los sistemas políticos provinciales, encuentra que están diseñados como democracias, pero hay o existen ciertos elementos autoritarios o arbitrarios, para ser un poco menos contundente. Es decir, las provincias se organizan como democracias, de hecho la Constitución Nacional las obliga a ello, sin embargo hay ciertos elementos de arbitrariedad. Y señalaba algunos ejemplos, por ejemplo, el cierto control que los gobernadores suelen tener sobre, por ejemplo, el Poder Judicial provincial. Es un ejemplo de elemento de arbitrariedad que de alguna forma afecta, incide o influye sobre la calidad democrática provincial. Señala otros elementos, como por ejemplo el control de los medios públicos. Hemos señalado como ejemplo que en muchas provincias no suele existir una diversidad de oferta mediática, a veces suele existir solamente un medio de comunicación y ese medio de comunicación responde a la línea política del gobernador. En fin, una serie de elementos que nos hace inferir que los regímenes políticos de las provincias son híbridos, es decir, mestizos, una mezcla entre democracia con algunos elementos arbitrarios, autoritarios.
Y el tercer elemento de continuidad en la relación federal-argentina es el concepto de sobrerepresentación legislativa. Atención a este también, sobrerepresentación legislativa. ¿Qué decimos o a qué nos referimos con sobrerepresentación legislativa? Nuevamente, que las provincias más chicas tienen proporcionalmente una mayor representación tanto en la Cámara de Diputados como obviamente en la Cámara de Senadores. ¿Sí? Entonces, elementos de continuidad: rentismo fiscal, regímenes híbridos y sobrerepresentación legislativa. Esos son tres elementos que caracterizan, que son una constante, según Gervasoni, de la relación federal-argentina. Ahora, también Gervasoni identifica una serie de elementos nuevos que empiezan a aparecer, especialmente en los años del gobierno de Néstor Kirchner, en esa fase de recuperación del Estado. Acá empezamos a entender a qué nos referimos también con recuperación del Estado. ¿Se acuerdan? Cuando me refiero a recuperación del Estado, estoy hablando de una de las etapas de la cual nos hablaban Amaya y compañía. Bueno, esa recuperación del Estado se fundamenta o se explica en una mayor centralización fiscal, ese es uno de los elementos de cambio que distingue Gervasoni, y una mayor centralización política. Es decir, el gobierno nacional, en manos del presidente, va a centralizar mayor cantidad de recursos y va a centralizar mayor cantidad de poder. Cuando nos referimos a la fase de recuperación del Estado, también estamos diciendo que tenemos un Estado nacional más fuerte en comparación ¿a quién? A las provincias. Esa relación entre nación de un lado y provincias del otro se desequilibra de alguna forma en favor del gobierno nacional. Cuando nos referimos a la centralización fiscal, nos estamos refiriendo a que el gobierno nacional empezó a recaudar más impuestos de lo que lo hacía anteriormente, y para eso nos referimos o apelamos al texto de Lodola, también lleva el número 11, que nos explica un poco más de qué se trata este proceso de centralización fiscal. Y básicamente Lodola lo que nos va a explicar es que esa centralización fiscal se fundamenta en la aparición de una serie de impuestos que no son coparticipables. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en clase. La nación recauda impuestos y esos impuestos los tiene que distribuir entre las provincias. Esa es la lógica. Ahora, hay ciertos impuestos que la nación recauda y no distribuye, porque así fueron previstos, así fueron diseñados. Uno de ellos son las famosas retenciones a las exportaciones, impuesto al que nos hemos referido en la clase de Lodola. Y esos impuestos, que no son coparticipables, quedaron en manos de la nación. Ergo, la nación dispone de mayor cantidad de recursos económicos, de nuevo, en comparación con las provincias. Y sobre la base de esa mayor disponibilidad de recursos, obviamente aumenta el poder político sobre las provincias. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las provincias tenían esta enorme dificultad de base que consistía en un montón de responsabilidades ante sus electores, ante sus votantes provinciales, pero una escasa capacidad de recaudación de recursos? Entonces, las provincias tenían que encargarse de la educación, de la seguridad, de la salud y de un montón de cosas más, pero no recaudan tantos impuestos, o no recaudan en el volumen que necesitan para cubrir sus funciones. Entonces, ¿cómo se cierra esa brecha entre las responsabilidades y los recursos que efectivamente recaudan? Bueno, se cierra apelando a la nación, es decir, yendo a la nación a reclamar, a pedir, a solicitar recursos económicos. La nación los tiene, evidentemente, entre otras cosas, porque es la principal entidad recaudadora de impuestos en la Argentina. Pero claro, la transferencia de recursos, que recuerden que es uno de los recursos de gobierno que identifica Bombecki y Zelaznik, no es gratuita, no es graciosa, siempre es a cambio de algo. ¿A cambio de qué? Bueno, de apoyo. ¿De apoyo en dónde? En el Congreso. ¿Por qué de apoyo en el Congreso? Porque en el Congreso es donde se discuten las leyes, por ejemplo, que envía el Poder Ejecutivo Nacional para orientar su programa de gobierno. ¿Bien? Entonces, repasando Gervasoni, atención con esto. Elementos de continuidad: rentismo fiscal, regímenes híbridos y sobrerepresentación legislativa. Elementos de cambio: centralización fiscal,
centralización política, y agrega un tercero, que ahora lo retomamos un poquito más adelante, que es la desnacionalización de los sistemas de partido, que lo dejo con puntos suspensivos para retomarlo ahora en breve. Bueno, seguimos con nuestro repaso. Lo que sigue a continuación es, a ver qué tengo acá, el texto número 12 de Gargarella y también 12 de Malamud. Con Gargarella y Malamud vemos otros dos actores importantes de nuestro juego político nacional. De un lado, el Poder Judicial, y con Malamud vemos a los partidos políticos. ¿Qué nos interesa de Gargarella con relación al Poder Judicial? Básicamente, cómo se compone o cómo se estructura el Poder Judicial argentino, el Poder Judicial de la Nación. Ahí recuerden específicamente la relevancia de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el vértice superior de nuestro sistema de justicia. Es el máximo tribunal. La Corte Suprema, junto con todos los tribunales inferiores, son los encargados de asegurar, recuerden esto, la supremacía de la Constitución Nacional. Esto es importantísimo. Asegurar la supremacía de la Constitución Nacional. Ojo, no solamente la Corte, todos los tribunales inferiores tienen que asegurar, a través de sus fallos, de que la Constitución Nacional se respete. Que tengan presente, la Constitución es el máximo instrumento jurídico de nuestro ordenamiento. Bien, Malamud, por su parte, nos va a hablar de los partidos políticos argentinos. Se va a concentrar en los partidos políticos tradicionales, que son los partidos políticos que organizaron la vida pública del siglo XX argentino. Nos referimos al Partido Justicialista, también conocido como Partido Peronista, y a la Unión Cívica Radical. Obviamente, el Partido Justicialista sigue siendo un actor de relevancia, la Unión Cívica Radical hoy es un actor relativamente menor, pero son los dos partidos que durante el siglo XX se disputaron el acceso al gobierno. Ahí, tanto para el justicialismo como para el radicalismo, Malamud identifica tres características. ¿Sí? Busquen esas tres características que identifica para uno y otro partido, porque son precisamente analizadas o vistas en espejo. ¿Sí? Es decir, el radicalismo y el Partido Justicialista, bueno, son como casi que perfectos antagónicos en la forma en que conciben su intervención en la vida pública argentina. Bueno, siguientes textos. ¿Qué sigue? El texto 13, o la clase 13, con Echemendy y Freites. Acá nos empezamos a meter en los actores de la sociedad civil. Hablamos un poquito antes del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente. Hablamos del Poder Legislativo, es decir, el Congreso. Ahí acuérdense sobre la representación. Hablamos del Poder Judicial. Hablamos de los gobernadores y de las provincias. Bueno, veamos qué pasa en la vereda de enfrente, en la vereda de la sociedad civil. Y acá empezamos a encontrar toda una serie de organizaciones, porque como hemos dicho, uno de los rasgos de las democracias, sobre todo las democracias modernas, es lo que llamamos o conocemos como pluralismo organizativo. Es decir, la sociedad se organiza. Se organiza en torno a intereses. ¿Bien? Y dos formas de organización muy importantes para entender la dinámica de las sociedades capitalistas es la organización sindical y la organización empresarial. Es decir, organizaciones del trabajo y organizaciones del mundo empresarial. ¿Sí? Con Echemendy, de nuevo, yo voy a la numeración para que ustedes se orienten, el número 13. Con Echemendy vimos las características del sindicalismo en esta fase que hemos llamado la de recuperación del Estado. Atención, pensando en las preguntas a desarrollar. Echemendy nos ofrece una clara caracterización de cómo el sindicalismo se reordena, se reorganiza a partir de ese cambio en la orientación general del Estado. Es decir, durante 25 años el Estado argentino operó o funcionó de determinada manera. Pensemos en la fase de desestatización.
Es decir, fue una fase en donde el Estado se replegó sobre sí mismo. Decidió intervenir menos en la vida económica y social de la nación. A partir del 2002, ese ciclo se revierte y se inicia una nueva fase, que hemos llamado de recuperación estatal. Bueno, el sindicalismo obviamente va a registrar ese cambio y va a ser distinta la actitud que va a adoptar. Va a ser distinta la estrategia, obviamente, frente a otro Estado, frente a otro tipo de Estado. ¿Se ve esto? Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica, la lógica de funcionamiento del sindicalismo en esta nueva fase estatal, es decir, de recuperación del Estado? Bueno, es lo que Etchemendy va a llamar neocorporativismo segmentado. El neocorporativismo segmentado, atención a este concepto, ¿sí? Va a ser una lógica de representación de intereses sindicales. Atención a las cualidades que componen o que caracterizan al neocorporativismo segmentado, ¿sí? Acuérdense que el sindicalismo en estos años se va a concentrar en alcanzar acuerdos de cúpula, es decir, sindicatos junto a cámaras empresariales, junto al Estado, como gran árbitro ordenador de las relaciones económicas incluso. Estos acuerdos de cúpulas se van a concentrar en un segmento de la población, por eso hablamos de neocorporativismo segmentado. Se va a concentrar en un segmento que ¿cuál va a ser? El segmento de los trabajadores formales. Bien, atención con esto. Trabajadores formales, caracterización que hicimos cuando vimos el mercado de trabajo. Es decir, el sindicalismo va a defender los intereses económicos de una parte del mundo laboral, que son aquellos trabajadores que están en blanco, como decimos coloquialmente. Entonces, de Etchemendy nos interesa esta lógica de representación de intereses que da a llamar neocorporativismo segmentado. Bien. Freites, por su parte, se refiere al mundo del empresariado, la otra cara. Si de un lado tenemos el trabajo, del otro lado tenemos el capital, es decir, el mundo de los empresarios. Y lo que va a hacer Freites es caracterizar la forma de incidencia política que tienen los empresarios dentro del régimen democrático. Es decir, ¿cómo hacen política los empresarios en la Argentina? Porque claramente hacen, como todo actor de relevancia, también va a querer incidir en el curso general de la política nacional. Entonces, las formas de incidencia y lo que nos interesa de Freites es cómo el empresariado estableció distintas relaciones con cada uno de los gobiernos. Freites repasa el vínculo de los empresarios con el gobierno de Alfonsín, con el gobierno de Menem y sobre todo con el gobierno de los Kirchner. ¿Sí? Y en cada momento, obviamente, la lógica de ese vínculo entre el Estado y los empresarios va a ser distinta. Recuerden, por ejemplo, que con Menem el gran desafío era cómo implementar reformas de mercado, ¿sí? Que permitan una liberalización de la economía argentina, una desregulación de la economía argentina. Bueno, esa misión va a ser la que ordena el vínculo entre empresarios y el Estado, por ejemplo. En el caso del kirchnerismo, nos va a decir Freites que aquí la relación se vuelve mucho más tirante, porque para el kirchnerismo, en muchas ocasiones, ciertos sectores del empresariado fueron vistos como una suerte de rival político, ¿sí? Tanto narrativa como políticamente. Entonces, Etchemendy y Freites vemos a organizaciones de la sociedad civil, en este caso sindicatos y cámaras empresariales o asociaciones empresariales. Cualquier definición es correcta. Continuamos con los siguientes textos viendo a otras formas de organización en la sociedad civil. Y nos enfocamos ahora en los movimientos sociales. En la clase 14, con De la Mata y con Gargarella de nuevo, vamos a ver a los movimientos sociales de derechos humanos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ahí con Gargarella lo que básicamente hacemos es un recorrido de la trayectoria de los derechos humanos a lo largo del retorno a la democracia. ¿Sí? Gargarella se enfoca en describir ese proceso de construcción de justicia, sobre todo enfocado en lo que fueron los crímenes de lesa humanidad en la última dictadura, y se concentra en ese proceso de construcción de justicia desde 1983, con el regreso de Alfonsín, hasta la actualidad. Pero nos interesa especialmente De la Mata.
porque Gabriela de la Mata, dicha autora, nos va a ofrecer un concepto que nos va a permitir entender cuál es la forma de intervención política de los movimientos sociales de derechos humanos, que va a ser lo que se llama activismo sociolegal. Vi una manito para abajo, que presumo que es un profe, no sé de qué está hablando. En tal caso, tomen la palabra, chicos. Bien, toma agua para darle oportunidad de intervenir si alguno no entendió algo. O escriban en el chat de última y trato de ir viéndolo cada tanto. Bueno, asumo que estamos bien. Doy unos segundos más. Bien, bueno, entonces seguimos con De la Mata. De nuevo, movimientos sociales de derechos humanos. ¿Cuál va a ser el argumento de la Mata y también de Gargarella, que lo va a decir casi que de forma semejante? Y es, la Argentina desarrolló un prolífico prospecto de derechos humanos que están reconocidos en nuestras leyes, están reconocidos en nuestra Constitución, están reconocidos en todos los tratados internacionales que Argentina suscribió de derechos humanos. Sin embargo, hay una brecha entre todos los derechos reconocidos formalmente y lo que efectivamente sucede en la práctica. Bien, tenemos derechos que están establecidos en la Constitución, pero que en la práctica cotidiana no se respetan, no se cumplen. El Estado hace caso omiso a lo que el propio Estado asumió como una responsabilidad. ¿Se entiende? Entonces, esta brecha entre lo que nos gustaría que pase y lo que efectivamente pasa va a ser el marco de acción de los movimientos sociales de derechos humanos. ¿Por qué hablamos de activismo sociolegal? Porque los movimientos de derechos humanos van a aprender a usar las leyes para defender sus causas. ¿Cuál va a ser su forma de intervención? Bueno, van a apelar al Estado para que el Estado cumpla lo que las leyes que ese mismo Estado sancionó dicen. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a decir De la Mata es que los movimientos sociales de derechos humanos en la Argentina, aquellos enfocados a cuestiones de género, cuestiones ambientales, cuestiones laborales también, en fin, un montón de temáticas, van a aprender el lenguaje legal, jurídico, van a aprender cómo funcionan las normas en la Argentina y cómo interceder ante el Poder Judicial para que el Poder Judicial a su vez obligue al Poder Ejecutivo a cumplir con aquellos derechos que están, de nuevo, formalmente reconocidos, pero en la práctica no se cumplen. Entonces, acá el concepto es el de activismo sociolegal. ¿Qué significa y a qué apunta esa noción que identifica De la Mata? Siguiendo con los movimientos sociales, pasamos a concentrarnos. Perdón, profe, ¿activismo cómo me dijiste? Socio-legal. Así es. Nótese que es una composición de dos palabras. Socio, obviamente, refiere a que es un activismo de naturaleza social, por eso hablamos de movimientos sociales. Y legal, porque van a enfocarse en la comprensión y el aprovechamiento de las leyes. De nuevo, acuérdense que las leyes en Argentina son muy progresistas, son de avanzada en muchos campos. El tema es que no las cumplimos. Entonces, estos movimientos sociales, de nuevo, van a enfocarse en saldar ese gap, esa brecha entre lo que dicen las leyes y lo que efectivamente sucede. ¿Sí? Por eso hablamos de activismo socio-legal. Bueno, continuando, los textos numerados 14 son, 15, ya pasamos al 15, perdón, Barrancos y Caminotti. Barrancos y Caminotti son dos autoras que nos van a hablar de un movimiento social específico que es el feminista, ¿sí? Movimiento social feminista, que básicamente van a, entre otros campos de intervención, nos vamos a concentrar, por lo menos nosotros con nuestras lecturas, en la trayectoria histórica del movimiento feminista, sobre todo vinculado a los derechos políticos de las mujeres. Obviamente no es el único campo sobre el cual operan los movimientos feministas, pero es el que nos interesa a nosotros en esta materia. Dora Barrancos va a realizar una muy minuciosa caracterización de todo ese proceso de expansión y de conquista de los derechos políticos femeninos, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Pero lo que nos interesa especialmente, estimados y atentos a esto porque es pregunta de múltiple choice, es la distinción que hace Caminotti,
más particularmente, entre distintas formas de representación política. Caminotti distingue dos formas de representación: la representación descriptiva y la representación sustantiva. ¿De qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de representación? Acuérdense que en nuestras democracias modernas, la democracia no es ejercida de forma directa. ¿Recuerdan esto? Lo hemos conversado bastante, largo y tendido en clase. Nosotros, en tanto sujetos políticos, no intervenimos directamente en todos los asuntos de gobierno. De hecho, intervenimos cada tanto. Por ejemplo, el 26 de octubre tenemos que votar. Bueno, ahí sí, la democracia nos convoca a todos. Pero después, en los asuntos cotidianos de gobierno, lo cierto es que nosotros no intervenimos. Por ejemplo, nosotros no votamos en asamblea qué hacer respecto a cada uno de los temas que hacen en la vida pública. Para eso tenemos representantes en el Congreso. La representación, en definitiva, es presentarse en nombre de otro, supuestamente para defender o para representar el interés, los deseos, las expectativas de un determinado grupo o segmento de la población. Caminotti lo que nos dice es que hay dos formas de pensar la representación, en términos descriptivos y en términos sustantivos. Recuerden que para el enfoque de la representación sustantiva, lo que importa es el principio de responsabilidad ante tus votantes. ¿Qué quiere decir responsabilidad ante tus votantes? Que vos des cuenta, que vos puedas rendir cuentas de que cuando tuviste que votar, cuando tuviste que decidir, respetaste aquel interés que decías que ibas a respetar. ¿Sí? Es decir, que cumpliste ante tus electores aquello a lo que te habías comprometido a cumplir. Y este sentido, principio de responsabilidad, es indistinto o es indiferente con relación a mis cualidades personales. Ahora bien, la representación descriptiva, por el contrario, lo que señala que lo realmente importante a la hora de pensar la representación son las cualidades personales de aquella persona que oficia como representante. Es decir, es importante desde este enfoque de la representación descriptiva que el representante se parezca a ese colectivo o a ese segmento poblacional que dice representar. ¿Se acuerdan que dábamos el ejemplo en clase? Si yo me quiero presentar como un representante de la comunidad negra de un barrio de Nueva York, es importante que yo también sea negro, por lo menos desde el enfoque de la representación descriptiva, porque se supone que esa cualidad en común que me identifica con ese colectivo que represento viene asociada con toda una serie de experiencias vitales, toda una serie de circunstancias de vida que me hacen comprender cabalmente cuál es el sentir, cuál es la necesidad, cuáles son los problemas de esa comunidad. ¿Sí? La idea de representación descriptiva también nos sirve para pensar o entender por qué es relevante la presencia de mujeres en el Congreso. Obviamente, desde un enfoque sustantivo, recuerden, representación sustantivo, alguien podría señalar que un hombre perfectamente podría dar cuenta o defender los intereses de las mujeres. Alguien podría afirmar, bueno, no es incompatible, puede haber un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para identificar los intereses de las mujeres y por ende poder representarlas de forma correcta. Bueno, alguien podría contraargumentar desde el enfoque de representación descriptiva que no, que es importante que esa representante sea efectivamente mujer, porque solamente una mujer sabe o puede comprender cabalmente algunas de las problemáticas que atraviesan las mujeres. ¿Sí? Como hemos dicho en clase, no son necesariamente incompatibles estos dos enfoques. Son dos enfoques que de hecho pueden complementarse. Entonces, representación descriptiva y representación sustantiva. El nombre es muy sugerente, estimados, pensando en el multiple choice. Cuando hablamos de descriptivo, acuérdense que el representante tiene que describir a su colectivo representado. ¿Sí? Esa palabra tiene que servirles como regla mnemotécnica para poder comprender cabalmente qué es una y otra forma de representación. Finalmente llegamos a nuestro texto número 16 de este largo recorrido, que es el de Belén Mascareñas, que es el que vimos en la última clase, con el que cerramos la cursada.
Y ese es el texto que intenta de alguna forma conectar muchas de las cosas que hemos visto, porque el texto de Luis Mascareñas conecta etapas con actores de forma muy clara y contundente, sobre todo en relación a lo que es una política pública, porque en definitiva el output, el resultado, el producto de la intervención estatal son políticas públicas, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos discutido bastante acerca de lo que son las políticas públicas? Son el conjunto de acciones que lleva adelante el Estado para dar respuesta a problemas o necesidades colectivas. Bueno, con Luis Mascareñas vemos una política que es la política pública de subsidios al consumo, especialmente de servicios públicos, ¿sí? Y ahí no solamente vemos cómo el Estado en la fase de recuperación estatal interviene más en la economía e interviene más en el campo social, sino que también podemos ver cómo los distintos actores van desarrollando intereses en torno a esa política pública. Por empezar, el propio presidente desarrolla intereses con relación a esa política pública. ¿Por qué? Y porque sabe que esa política pública, si bien puede no ser muy valorada mientras es llevada a cabo por sus votantes, una vez que la saca o si decide sacarla, puede ocasionarle graves problemas electorales, ¿sí? Entonces los presidentes van a tener un interés estructural en la continuidad de estas políticas. ¿Por qué? Porque saben que si la sacan, eso puede tener consecuencias políticas y electorales muy complejas. Pero también va a haber otros sistemas de intereses que van a ir germinando en torno a estas políticas públicas. Nos hemos referido, por ejemplo, al rol de los sindicatos, al rol de las cámaras empresariales. Bueno, en definitiva es un texto que nos permite justamente ver en un sentido más práctico y concreto cómo efectivamente se articulan todo este sistema de intereses en torno a la forma en la que interviene o no el Estado. Y un concepto fundamental de este texto de Luis Mascareñas es el de policy traps o trampa de política pública. Atención con esto porque también es pregunta de múltiple choice. Tenemos que comprender por qué las políticas de subsidios son o se consideran una trampa de política pública. ¿A qué nos referimos con trampa? Es fácil entrar, pero es muy difícil salir, ¿sí? Estimados, con eso me falta una cosa. Atentos con Luis Mascareñas porque también puede apuntar a la pregunta a desarrollar, ¿sí? Ahí también porque conecta muchos temas. Así que, por ejemplo, el texto de Luis Mascareñas y nuestro primer texto de Jaime, Dufour, Alessandro y compañía, tranquilamente puede ser o puede expresar, hay una forma de conexión para que ustedes escriban un poquito. Recuerden que la pregunta a desarrollar, máximo una carilla. Así que es importante que ustedes tengan capacidad de síntesis. Una carilla con cosas concretas, frases cortas con ideas sustanciosas. No cometan el error, estimados, esto a modo de consejo y sobre todo para aquellos que tengan que ir al final después, no cometan el error de zarasear o zanatear a ver si de repente le pego alguna idea que más o menos al profesor le cierre, porque eso en realidad nunca suele funcionar, ¿sí? Vayan con ideas claras, concretas, no tienen que escribir una Biblia, sino 3 párrafos bien articulados con una idea. Hagan el ejercicio de escribir en estos días que quedan y concéntrense en eso, ¿sí? Bueno, entonces, con eso cubrimos todo el material bibliográfico que entra de cara al segundo parcial y que obviamente junto a la primera parte entrará después en el final a aquellos que le toque. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario, consulta que quieran hacer? ¿Puedo hacer una consulta de lo primero que hablamos? ¿Cómo no? Hay veo que ponen corazones, no sé qué es eso, pero bueno, imagino que son todas cosas buenas, tremendo, una aclamación. Sí, va, por favor. Le puedo preguntar, cuando habló de los actores de la política argentina, las 4 etapas que diferenció, que no las llegué a copiar. Las 4 etapas que nosotros tenemos son el Estado oligárquico, acuérdense que es aquel que se... Uy, perdón, teclado. El Estado oligárquico es aquel que nace básicamente con las presidencias históricas. ¿Se acuerdan las famosas presidencias históricas de Bartolomé Mitre, 1862? El Estado oligárquico se extiende desde 1862 hasta 1930 para establecer un límite temporal. Es el que está perfectamente conectado
con ese modelo económico que se llamó el modelo agroexportador, es decir, en el cual Argentina logra insertarse al capitalismo internacional de forma muy eficiente como proveedor de materias primas. Ese orden político, que fue el Estado oligárquico, junto con ese modelo económico, que fue el modelo agroexportador, en un momento de la historia, como todos los ciclos históricos, se agota, se acaba y nace otro ciclo histórico. El que le sigue es el denominado Estado social, que a grandes trazos ocurre desde la década del 30 hasta la década del 70. Respecto del oligárquico, vuelvo un paso atrás, acuérdense, Iván y compañeros, que es muy importante en aquella época la idea de conformación de un mercado de trabajo. El gran desafío para que Argentina se inserte de forma eficiente en el mercado internacional era también poder tener un mercado de trabajo, es decir, un conjunto de trabajadores que cumplan las tareas necesarias para que Argentina produzca lo que el mercado mundial le reclamaba. Después tenemos el Estado social. Decíamos, del 30 al 70 se vincula en términos económicos con aquel denominado modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y también se caracteriza por el desarrollo muy prolífico de las instituciones del estado del bienestar. ¿Se acuerdan que es un tema al cual nos hemos referido en la primera parte? Después, tercera etapa es la denominada etapa de desestatización. Desestatización. 1976 hasta el 2001. Termina en el 2001 con la famosa crisis de 2001, de diciembre de 2001. Y esa etapa se caracteriza precisamente por el repliegue del Estado. El Estado deja de intervenir tanto en la economía y se lleva adelante un proceso de liberalización, de desregulación y de privatización. Y la cuarta etapa es la denominada etapa de recuperación del Estado, que la hemos situado entre 2002 y 2023. Le hemos puesto límite 2023 justamente por el ascenso de Javier Milei, que bien podría expresar el nacimiento de otra etapa. Todavía no lo sabemos, es una historia en proceso. Entonces, esas son nuestras cuatro etapas: oligárquica, social, desestatización y recuperación del Estado. Muchas gracias. Por favor. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Comentario? Nota al pie, en el Drive, junto con el link de esta clase, dejamos una pequeña encuesta que tiene que ver con cómo ustedes evalúan este curso. Así como ustedes están estudiando Sociedad y Estado, de este lado también estamos aprendiendo del oficio docente, así que nos interesa también cualquier devolución, del tipo que sea, para expresar lo que les haya parecido. Y siempre lo tomamos como feedback para mejorar, actualizar, repensar, en fin, lo que sea. Cualquier comentario, positivo, neutro o negativo si fuera necesario, obviamente que lo valoramos y lo tomamos en cuenta. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Me puede repetir qué eran las políticas públicas en sí? Las políticas públicas las definimos de la siguiente forma: como el conjunto de acciones, decisiones y programas que lleva adelante el Estado. Por eso hablamos de políticas públicas, no son políticas privadas. Una empresa puede tener sus propias políticas privadas, pero el Estado lleva adelante políticas públicas, que son, de nuevo, conjunto de acciones que lleva adelante el Estado para dar respuesta a necesidades colectivas o a problemas sociales. Y acordate, toda política pública toma sentido o cobra sentido en virtud de la época, de la etapa. Esto es lo que hemos dicho hasta el cansancio en las clases. Hay políticas públicas que son impensables en el Estado oligárquico, pero que tienen mucho sentido, por ejemplo, en el Estado social. Pensemos en la política de subsidios al consumo energético. Bueno, tienen sentido en la fase de recuperación estatal, eran impensadas en la fase del Estado oligárquico. ¿Sí? Ni siquiera existía red de gas, o sea, para ir al caso. ¿Bien? Bueno, preguntas, comentarios. Nos quedan 5 minutos hasta que se cierre el Meet, así que si a alguno le quedó algo pendiente. Bueno, siguen ahí fluyendo los corazones, la parafernalia, los aplausos, tremendo. Me voy aclamado, básicamente. A ver si nos da un puntito más entonces.
Bueno, escuche, hagan los deberes que ya es casi que tomáis a cero. Le dejé el pase debajo del arco, como para Sí, que sí. definan sin Sí, arquero. sí, sí, sí. ¿Sí? No, le va a ir bien. Si le dan bolilla a la cosa que marcamos recién, es lo que va. Así que, miren. Lo único que te pedimos es piedad. Acá están los exámenes. No, ya lo tenés hecho. Lo único Ya que te o pedimos sea, es lo que le piedad. digo es lo que va. Ahí va. Así que, ¿está? Bueno, damas y caballeros, entonces, si no hubiera nada más, en este solemne acto damos por finalizado, ahora sí la cursada de forma virtual en este caso. Pero bueno, chicos, último momento para preguntas, no las hay más. Bueno, estimados, los saludo, un placer, nos vemos el lunes, métanle estos últimos 3 días de estudio y ojalá que salga todo bien el lunes. Dale, Dale. nos vemos. Nos vemos. Dale, Adiós. muchas gracias, profe. Adiós, Chao. profe. Profe, Adiós. Gracias. vamos, profe. Adiós. Buen fin de profe.